pastoral. Te agradecemos por el tiempo que nos permites estar reunidos en el ciberespacio, Señor, por medio de la tecnología. Estamos todos conectados, tenemos diferentes meridianos, diferentes horarios, Señor, pero tú nos has unido por medio de este estudio. A todos los que estamos, Señor, conectados y los que se van a conectar, te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda asistir, que nos dé entendimiento, que nos dé la luz necesaria para poder saber lo que tú nos quieres decir en este capítulo 9 del Evangelio de Juan, Señor. Oramos para que tú unjas tu palabra, porque no es nuestra palabra, Señor, es tu palabra la que es expuesta, Señor Jesús. No somos nosotros, no son nuestras ideas, son simplemente la exposición de tu palabra, de la historia, de la comprobación histórica que tú has dejado, Señor, en los evangelios, Señor. Y gracias, Padre, porque por este tiempo nos permites hacerlo, Señor. Así que santifica tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, básicamente vamos a leer, como siempre estamos haciendo, por bloques, ¿no? El capítulo 9 y vamos a hacer el estudio pertinente dependiendo del bloque. Estamos empezando en el capítulo 9, que básicamente es inmediatamente después de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, en donde Jesús tuvo participación bastante controvertida, ¿no? Estuvieron a punto de capturarlo en 2 oportunidades, pero no pudieron capturarlo, ¿no? Y dijimos en el estudio pasado de que dependía de Dios. Cuando Jesús, básicamente Jesús en el monte Getsemaní se dejó capturar por la horda de judíos que estaban ahí con Judas y con algunas de las guardias romanas, para cumplir la voluntad del Padre. Es decir, el evangelista Juan, el evangelista siempre está narrando que a Jesús no lo apresaron contra su voluntad, él mismo se entregó. Y por eso que el evangelista siempre hace este énfasis cuando dice, porque aún no había llegado su hora, no le pudieron prender porque aún no había llegado su hora, no lo pudieron capturar porque aún no había llegado su hora. Y en ese sentido es que Juan no está teniendo una correlación histórica en su evangelio. Juan lo que hace básicamente es una descripción de los acontecimientos especiales en donde Jesús se revela como divinidad, como deidad, como el yo soy del Antiguo Testamento. El propósito último o primario o último, digámoslo así, ¿no? En ambos sentidos, de Juan el evangelista es evidenciar que Jesús realmente es quien dice ser por medio de las señales y por medio de las palabras que Juan registró, ¿no? Y este es el objetivo de este evangelio. Por eso es que no hay mucha narrativa como en los otros evangelios sinópticos, ¿no? Aquí se están narrando básicamente 7 milagros, de los cuales son los principales para Juan. Y dijimos también de que Jesús está aprovechando para tener conversaciones privadas, de alguna manera con personas especiales, ¿no? Y que en esas conversaciones Jesús está revelando su naturaleza, está revelando quién es Él realmente. Y esto es lo interesante, ¿no es cierto? O sea, el evangelista Juan nos presenta a un Jesús relacional, es decir, un Jesús que está cerca de aquellos que tienen incógnitas, de aquellos que quieren conocer algo más profundamente, ¿no? Como los otros sinópticos que también presentan a Jesús, pero de una manera un poco más, más general, ¿no? Con varios discursos y de una manera un poco más correlativamente histórica. Pero el evangelista Juan no hace así. Y esto lo explico, hermanos, ¿saben por qué? Porque este capítulo 9 aparentemente no tendría, algunos estudiosos dicen que no tendría relación con los sucesos posteriores a la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, no podemos penetrar en la mente de Juan el evangelista para saber por qué habían algunos saltos en su narrativa. ¿De acuerdo? Como ya hemos visto en otras oportunidades, hay saltos temporales. Parece que Juan no está teniendo presente el hecho de narrar correlativamente en el tiempo los acontecimientos, sino Juan lo que hace es plasmar eventos importantes en la vida de Jesús, obviamente con un marco general de acontecimientos en el tiempo, pero marcarlos de manera principal en donde Jesús evidencia su deidad, su divinidad. Y por eso es que Juan no menciona todo lo que mencionan los otros sinópticos, ¿no? Sin embargo, podemos entender de que Juan ya obviamente, posiblemente ya tuviera de repente el Evangelio de Marcos y el de Mateo que estaban circulando para esa época, y por eso él consideró no necesario redundar en algunas cosas, sino simplemente abundar en otras cosas que los sinópticos carecían. Y este Evangelio es bien precioso por eso. Entonces vamos a leer el capítulo 9, después de esta breve introducción, de los versículos del 1 al 7 para empezar el estudio pertinente, ¿sí? Capítulo 9 de Juan, versículo 1 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres,
para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, obviamente al ciego: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Yo les recomiendo, hermanos, que por más que yo lea los capítulos, ustedes tengan su Biblia ahí en sus celulares o al costado, porque a veces yo estoy retrocediendo y por retroceder me pierdo un poco en el estudio que tengo acá en la laptop, entonces a veces para no perderme y no retroceder. Así que estamos leyendo del 1 al 7. Básicamente lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que en todo el Antiguo Testamento, hablando de este milagro que fue un portento maravilloso, lo vamos a describir ahorita, lo primero que hay que entender es que en el Antiguo Testamento, hermanos, nunca se vio semejante milagro de sanidad, de dar vista a un ciego de nacimiento. No hay registros históricos en el pueblo de Israel al respecto. Sin embargo, encontramos porciones de la Escritura en donde sí describen que Jehová el Señor va a producir estas sanidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos el Salmo 146, si tienen ahí en sus celulares o en sus Biblias, acompáñenme al Salmo 146 desde el versículo 5, dice así: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, lo que me hace recordar a la alimentación de los 5.000, de los 3.000 y de los 5.000, ¿no? Que liberta a los cautivos, ¿no? El versículo 8 del Salmo 146 dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Estos versículos que están en el Salmo, ¿no?, de alguna manera son proféticos, es decir, están atribuyendo que Jehová el Señor, Jehová mismo, va a caminar por la tierra de Israel y va a producir estas sanidades. Entonces, ¿qué más prueba de ello? De que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo esos milagros que estaban profetizados por medio de los salmos, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, de todos los milagros que Jesús ha podido hacer respecto a dar vista a los ciegos, ¿ya? Es importante notar lo siguiente. Hay varios milagros que Jesús ha hecho de dar vista a los ciegos. Por ejemplo, en Mateo 9, 27 al 31, Jesús sanó a un ciego. En Mateo 12, del capítulo 12, versículo 22, sanó a otro ciego. En Mateo 15, versículo 30, sanó a otro ciego, ¿no? En el 21:14 también sanó otro ciego. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, el 22 al 26, también sanó otro ciego. En Marcos mismo, capítulo 10, del versículo 46 al 52, sanó otro ciego. En Lucas 7, 21, sanó otro ciego. O sea, Jesús ha sanado a varios ciegos. Y estos versículos del Salmo que hemos leído hacen de alguna manera justicia, de alguna manera para entender que Jesús realmente era Dios haciendo los milagros caminando en el pueblo de Israel. Miren lo que dice Isaías 29:18. Acompáñenme, Isaías 29:18, se los leo. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. Eso es Isaías 29:18. Ahora, Isaías 35, del 4 al 6 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Acá dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, si leemos estas profecías mesiánicas y de alguna manera tratamos de relacionarlas con la actividad que hizo Jesús durante su ministerio, no cabe duda que Jesús era el Mesías prometido. No cabe duda de que Jesús era quien decía ser. Por eso Jesús decía varias veces: si no crees al menos lo que yo digo, cree a las obras que hago.
Porque por medio de las obras que el Padre hace a través de mí, el Padre testifica que yo soy enviado de Dios. Soy ese Mesías del cual Moisés escribió. Isaías, otros versículos más. Isaías 42, de los 6 al 7 dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia. Esta es una profecía mesiánica. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Les pregunto, hermanos, ¿Jesús no levantó paralíticos de sus camillas? ¿Dios vista a los ciegos? ¿No hizo a los paralíticos saltar, a los mudos hablar, a los endemoniados liberar? Fue lo que hizo Jesús. Y estos versículos que están en Isaías, que hemos leído en Salmos también, se aplican directamente al Mesías. Por consiguiente, Jesús era el Mesías, ¿no? Entonces, todo esto es una prueba más de su divinidad, ¿no? Que el Mesías es Él, y que Él mismo, al decir yo soy, se estaba igualando al Dios del Antiguo Testamento que los hebreos tenían en el Shema, como ya estudiamos algunos estudios pasados. Entonces, antes de Jesús, ningún ciego había recobrado la vista. No hay antecedentes de esos tipos de milagros. Sin embargo, Jesús vino y hacía estos milagros. Ahora, el asunto es que este ciego era un ciego de nacimiento, hablando propiamente del milagro. Es decir, posiblemente no tenía ojos. Hay personas que nacen con las cuencas, pero sin los ojos. Los órganos no se desarrollaron en la etapa embrionaria, en el feto, y nacen ciegos de nacimiento. Entonces, o de repente tenía una severa malformación ocular que era prácticamente incurable. Ahora, el versículo 2 demuestra que había en la mente de sus discípulos un razonamiento basado en las tradiciones enseñadas por los rabinos de la época. ¿Por qué? Porque los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién es que pecó, este o sus padres? En otras palabras, ¿por qué esta persona está sufriendo? ¿Está sufriendo por su propio pecado o por el pecado de sus papás? Y esta era una tradición que los rabinos enseñaban en esa época. En otras palabras, si algo padeces, o bien es por tu culpa o por la culpa de tus papás. Pero de todas maneras, culpa hay. Y esto es lo que pensaban. Sin embargo, la respuesta de Jesús era diferente, ¿no? Porque en la mente de los discípulos, para ellos, solamente habían dos alternativas. O en la mente del pueblo judío habían dos alternativas, ¿no? Porque, como ya dije, algunos rabinos enseñaban, ¿no?, que el feto podría pecar antes de nacer. Imagínense. Qué raro. Algunos rabinos enseñaban eso basándose en Génesis 25:22. ¿Qué dice Génesis 25:22? Cuando estaba embarazada la mamá de Jacob, ¿no?, y Esaú, dice que en el vientre, los muchachos estaban peleando en el vientre, y ella estaba con dolores y oró, y le dijo Dios: dos naciones hay en tu seno, en tu vientre, ¿no? Pero el mayor servirá al menor. Entonces, por esto algunos rabinos pensaban que los fetos o los bebés antes de nacer ya pecaban, y esto lo enseñaban, ¿no es cierto? Ahora, también hay otra alusión, ¿no? Por ejemplo, en Lucas, capítulo 1, versículo 41, cuando Juan estaba todavía de 6 meses en el vientre de su mamá, y María fue a hablar con la mamá de Juan y le dijo: también estoy embarazada. El bebito saltó y fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Y por esto, algunos pensaban de que sí, efectivamente, los bebitos en el vientre podían pecar. Entonces, la segunda opción es que algunos también enseñaban que los niños pueden ser castigados en diversas maneras por los pecados de sus padres, lo cual era una tradición, ¿no? Pero sin embargo, si comparamos esto con lo que dice en Ezequiel 18:20, básicamente Ezequiel 18:20 dice: toda alma que he creado es mía, y los hijos no sufrirán el pecado de los padres. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, había una tradición muy imponente que pensaban de que si alguna persona nacía en pecado era porque los padres habían pecado, o porque de repente el feto había pecado en la panza de la mamita, en el vientre de la mamá. Y por eso los discípulos le preguntan: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Sin embargo, Jesús les plantea una tercera alternativa. No podemos asumir que toda adversidad humana es el resultado de un pecado necesariamente. Si bien es cierto, el mundo está caído y hay consecuencias en los seres humanos, Dios permite las cosas para mostrar su poder y su misericordia. De lo contrario, ¿cómo sabríamos que Dios puede curar la ceguera si nadie nace ciego? ¿Cómo podríamos experimentar el poder de Dios si no hay ningún ciego a quien Dios pueda sanar?
¿No es cierto? Por eso que Jesús responde bien claro, no es que pecó este ni sus padres, sino que este nació así para que el poder de Dios se haga evidente en él. ¿No es cierto? Entonces, pudiéramos preguntarnos, ¿Dios manda los males? Por supuesto que no. Pero sin embargo, usa providencialmente las circunstancias como para la disciplina personal de sus hijos y también para revelarse a sí mismo. Caso como el de Job, por ejemplo, ¿no? Incluso Dios permite desastres naturales para llamar la atención, ¿no? A veces Dios permite desastres naturales para llamar la atención de un pueblo cuando hay demasiado pecado. Ahora, en el versículo 5 que acabamos de leer, en esta sección Jesús indica que para él es prioridad hacer las obras del Padre que le ha enviado y que le ha mandado a hacer. Y esto también tenemos que entender nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos por qué existimos y preguntémoslo a Dios cuáles son las obras que el Señor quiere que nosotros hagamos. Como Él es nuestro Maestro y Él dice, las obras del Padre me es necesario hacer, nosotros también deberíamos orar igual, Señor. ¿Qué cosa es lo que tú quieres que nosotros hagamos? ¿No? Porque por alguna razón estoy en este mundo, nací, ¿no es cierto? Entonces Jesús sabe que lo que le queda poco tiempo, que mientras esté en el mundo, Él es la luz del mundo. Ahora, hablando del método de sanidad que Jesús emplea, desde mi punto de vista, hermanos, es un poco repulsivo. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre, o quién quisiera, entre comillas, que hagan barro con saliva de otra persona para untárselo en los ojos? De por sí, el barro ya debe estar contaminado con microbios, con heces de animales. ¿Recuerdan los caminos de la época? No habían pistas ni pavimento, simplemente era tierra, ¿no es cierto? Ahora Jesús se agacha, escupe en tierra, hace lodo y le pone el barro en los ojos. Entonces, es un método un poco extraño, un poco raro, porque es un poco incluso desde el punto de vista antihigiénico, porque es como si prácticamente le está escupiendo en los ojos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién quería barro en los ojos con saliva ajena de otra persona? Es imposible. Claro, el ciego no vio lo que hizo Jesús, obviamente porque estaba ciego, pero sus discípulos sí vieron. Sus discípulos vieron cuando Jesús escupió en tierra, hizo lodo. Ahora, para hacer un poco de lodo tienes que escupir relativamente proporcional para que pueda cubrir los ojos. Entonces, no sé cuánto escupió el Señor, pero escupió de repente un poco más de lo regular. Entonces, esto ya es una cuestión como que los discípulos estaban, ¿qué? ¿Pero qué está haciendo? Era raro y hasta un poco antihigiénico, entre comillas, ¿no? Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque tal vez, digo, esto es una apreciación personal, la Biblia no lo dice, pero es una apreciación personal. Tal vez, como este era un ciego de nacimiento, no tenía ojos, y lo que Jesús hizo fue ponerle barro y crearle ojos en el momento. ¿Por qué? Porque el hombre es formado del polvo de la tierra, ¿no es cierto? Y así es. Entonces es posible que el Señor le haya hecho los ojos ahí en ese momento, y cuando el hombre fue a lavarse tenía ojos nuevos. Entonces, sin embargo, tenemos que también entender nosotros de que hay gente que está ciega, ¿no? No solamente porque nacieron ciegos, sino porque han tenido una malformación congénita desde el nacimiento, de repente la pigmentación de la retina o cualquier problema que hayan tenido y por eso no pudieron ver nunca. O hay niñitos que al año de nacido se vuelven ciegos. No, acá dice que era un ciego de nacimiento. Entonces, pensemos en un momento en este ciego. Primero, nunca ha visto, entonces no conoce los colores ni reconoce las formas de los objetos visualmente. O sea, él no sabe lo que está mirando al principio. Ha escuchado siempre voces, ¿no es cierto? Y ha tenido con los ojos cerrados que agarrar los vasos, su bastón y reconocer así con las manos todo lo que a su alrededor estaba, ¿no? Segundo, no tiene una referencia tridimensional del espacio-distancia. Él en memoria de repente contaba los pasos para llegar a ciertas áreas. De aquí a la casa, a la puerta, hay 14 pasos. De la puerta a la calle hay otros 13 pasos. Y así tenía que estar calculando, midiendo, porque no tenía sensación tridimensional de ver como nosotros vemos, con los dos ojos. Entonces, el proceso de enfoque y desenfoque de su vista en relación con las imágenes que se proyectan en el cerebro han tenido que ser activados. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú puedas mirar y otra cosa es que tú tengas memoria visual, ¿sí? Entonces Jesús, como tercer punto, Jesús ha tenido que activar su cerebro para que pueda procesar la información visual y convertirla en imagen en su cerebro. O sea, no solo le dio ojos al ciego, sino que hizo que su cerebro pueda procesar la información nunca antes recibida. El ciego estaba ciego de nacimiento. De pronto sale del estanque que se lava y mira. Lo primero que ve seguro es el agua y él reflejándose en el agua.
Luego levanta la mirada y ve la gente que está caminando y dice, ¿qué colores son esos? ¿Qué es esto? ¿Qué están cargando? ¿Qué están llevando? ¿Qué animal es ese? Si es que de repente tenía sensación de cómo son los animales a diferencia de los humanos. O sea, un aprendizaje visual que no tenía. Sin embargo, la sanidad no describe estos procesos y simplemente dice, el ciego volvió a ver. Pero es interesante si es que lo estudiamos de este punto de vista. El Señor ha hecho un milagro majestuoso, no solamente dándole visión, sino que su cerebro tuvo que aprender a relacionar automáticamente toda la experiencia visual que tenemos nosotros desde que nacemos, ¿no? Igual como niños, cuando estamos bebitos, nuestra mamá nos pone juguetitos en la cuna colgando para que nuestros ojos vayan ensayando, ¿no? Ensayando el movimiento y estamos viendo algunas cosas y los colores y relacionando, etcétera, etcétera, de cosas que se adquieren con la experiencia. Pero este ciego no tenía nada de eso. Sin embargo, veía perfectamente bien. Y esto es un milagro portentoso. Continuemos, hermanos, para que no nos ganen tiempo. El versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que él era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea que aparte de ciego era mendigo, obvio, porque no podía trabajar. Versículo 9. Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Interesante. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no tengo idea, no sé. Versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Es lo que me encanta del Señor. Justo para contradicción de los religiosos, hacían milagros en el día de reposo, que según los religiosos estaba prohibido hacer milagros, porque era orar, ¿no? Y era interesante, ¿no? Entonces, es interesante ver que la gente que se supone que lo ha visto por años, este mendigo en el mismo lugar, ¿no es cierto?, mendigando, de pronto ya no lo reconocen. Y es posiblemente que tal vez él se haya vestido, haya ido a su casa primero, se cambió la ropa, y sus papás lo miran y dicen, ¿nos puedes ver? Sí, te puedo ver. Ah, tú eres mi papá, tú eres mi mamá. Uy, mira, es un milagro, esto que el otro, por acá. O sea, una locura terrible. Él veía, y no entendía lo que veía, pero veía. Entonces, toda esta escena de pronto, la gente al mirarlo, ¿no?, de alguna manera, aunque había sido ciego, ahora lo ven viendo y entonces lo quieren llevar con los especialistas, digamos, ¿no?, de los que tenían que filtrar si un milagro era legítimo o no. Entonces, aunque el ciego decía que él era, la gente estaba incrédula porque decían, no puede ser posible que una persona que nació ciega de nacimiento ahora pueda mirar. Y es que es prácticamente imposible que una persona que ha nacido ciega pueda mirar. Entonces, cuando le preguntan al ciego qué pasó, él responde, el hombre a quien llaman Jesús. Y esto es interesante, ¿no? Lo que significa que si de repente, según, no, el ciego tal vez escuchó el nombre de Jesús, o de repente Jesús cuando se agachó a tierra, hizo el barro, le dijo, soy Jesús, no te asustes, te voy a poner barro y luego te vas a ir a lavar al estanque, ¿ok? Y el ciego obedeció. Entonces él sabía, o de repente escuchó a los discípulos nombrar maestro, Jesús, rabí, Jesús, ¿no? Que en esa época le decían Joshua o Yeshua. Entonces, en este momento, lo que significa que el ciego de repente oyó el nombre, o por medio de sus discípulos, o medio porque el mismo Jesús se presentó antes de sanarlo, ¿no? Entonces, le dijo, no te preocupes, soy Jesús, voy a hacer barro y te voy a untar y vas a ir a sanarte. Entonces, él explica de manera rápida lo que pasó. El ciego, cuando le preguntan, explica de manera rápida lo que pasó. Y su explicación es tan escueta, tan resumida, que era muy fácil para ser cierta. La gente estaba atónita por el hecho que pensaron que tenían que llevar al ciego a los fariseos. Y así lo hicieron. Ahora, tenían que hacerlo. ¿Por qué llevaron al ciego frente a los fariseos? ¿Era un caso de corte doctrinal para que lo puedan llevar? ¿Por qué llevaron al ciego frente a los fariseos? Ahora, esto es un milagro que no es común, no era común que un ciego pudiera ver. Y el pueblo llevó al hombre ante los fariseos, que eran, entre comillas, altamente respetados en asuntos religiosos. Entonces, para el pueblo, sanar, a menos que la vida estuviera en peligro, o hacer y amasar arcilla, o hacer lodo, ¿no es cierto?, quebrantaba el día de reposo, la ley sobre el día de reposo. Y otra vez vemos cómo la religiosidad, en vez de maravillarse de que un ciego de nacimiento podía ver, ellos estaban cuestionando y diciendo, no puede hacer nadie ni siquiera lodo con arcilla el día del sábado. Increíble, ¿no? Pero cierto. Entonces el versículo 14 dice que era día de reposo. Ahora,
El hecho de sanar a un enfermo en el día sábado era especialmente agravante y sin embargo Jesús realizó 7 milagros en el 7º día de la semana. Le voy a dar simplemente algunos milagros, los milagros que Jesús hizo. Mateo 12:9, el hombre de la mano seca, el día sábado. Marcos 1:21, el hombre con un espíritu inmundo, el día sábado. Marcos 1:29, Jesús sana a la suegra de Pedro, día sábado. Lucas 13:14, la mujer encorvada, día sábado. Lucas 14:1, el hombre hidrópico, o sea, es decir, que estaba inflado de agua, ¿no? Tenía hidroplagia, hidrofagia creo que se llama, ¿no? También el sábado. En Juan, el mismo evangelio que estamos estudiando, Juan 5:10, el paralítico. No tengo quien me lleve al estanque cuando un ángel viene a descender y mueve el agua. Jesús lo sanó y era sábado. Y ahora ciego de nacimiento. Entonces, en todas estas ocasiones Jesús fue acusado de quebrantar el día de reposo por hacer milagros. Imagínense la religiosidad de estas personas. Entonces, sin embargo, Jesús acusó a los fariseos de hipócritas, pues ellos también hacían cosas que les favorecían el mismo día sábado, incluso la circuncisión. Jesús vino a darle el verdadero sentido al día de reposo. Les voy a leer una porción rapidito de Marcos para que entiendan lo que Jesús hablaba acerca del día de reposo. Marcos 2, del 23 al 28 dice: Aconteció que al pasar por uno de los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Interesante, lo que significa que Dios puede hacer lo que quiera en el día de reposo. O sea, el día de reposo se guardaba no como una ley ritual, sino simplemente para ver y relacionarte con Dios y descansar de tus actividades cotidianas. Pero no es que tenías que guardar el día de reposo porque si hacías alguna obra Dios te iba a maldecir. No era esa la intención. Y Jesús está diciendo que incluso Él, el Señor, es el día de reposo. Y les hace recordar en Marcos esta escena. ¿Ustedes se acuerdan cuando David comió de los panes que era prohibido comer, si no solamente los podían comer los sacerdotes? ¿Y acaso murió? No murió. Porque abunda más la misericordia de Dios cuando hay problemas y situaciones difíciles, que guardar rigurosamente la ley sin racionalidad, sin entender bien lo que la ley quiere decir. Continuamos, Juan capítulo 9, versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista al ciego. Y él les dijo: me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos, versículo 16, decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a dirigirle al ciego, a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Obvio, los profetas hacían señales. En el Antiguo Testamento se ve. Entonces, pero, versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego hasta eso, ¿no? Y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Pues, ¿cómo pues ve ahora? Ahora, primero hay que ver, ¿no?, que no llevaron, vamos a llamarle al ex ciego, ¿de acuerdo? Hay que ver que no llevaron al ex ciego directamente al Sanedrín, ¿no?, sino que de repente lo llevaron a una de las sinagogas en donde los fariseos se reunían para compartir, para estudiar la palabra con los escribas, etcétera de cosas. Entonces lo llevaron ahí. Entonces a un grupo de fariseos posiblemente de alguna sinagoga cerca de la región. Entonces Juan no narra cuándo fue, tal vez de repente fue al día siguiente, pero lo que sí se puede ver es que el milagro causó confusión en ellos. Unos creían que Jesús procedía de Dios, pero otros se preguntaban si un pecador podía hacer semejantes señales. Ahora, el asunto primordial para ellos, para estos fariseos, no era en sí el milagro, sino el sábado. La religión no puede discernir entre la misericordia y la gracia y la bondad de Dios. Si a eso le sumamos el legalismo, el resultado es la intolerancia extremista que deriva en convertir a una religión en una secta. Y esto es lo que decía. Por eso Lucas a veces lo llamaba los de la secta de los fariseos.
porque ya eran sectarios, o sea, ya por encima de lo razonable incluso. Se enojaban porque Jesús hacía milagros el día sábado en vez de gozarse de que alguien había sido beneficiado, ¿no?, de un impedimento natural de toda su vida el día sábado. Los fariseos le preguntaron su opinión al ex ciego y le respondió que pensaban que era profeta. Los judíos ya han experimentado en el pasado milagros hechos por los profetas, pero parece que este ciego no era del todo un indigente ignorante, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera en la que él habla también le refleja de que él conocía algunas cosas, al menos conocía la historia del pueblo. Entonces la incredulidad de los fariseos era tal que ahora dudaban que el hombre había sido ciego en realidad. La pregunta es, ¿los fariseos que estaban ahí no pasaban por donde este mendigo estaba? No entiendo. Los fariseos también caminaban por el pueblo. Obviamente han tenido que ver al mendigo tirado ahí. Y ahora dudaban de que había sido ciego de nacimiento. Es extraño. Entonces, como no le creyeron, mandaron a llamar a los papás. ¿Por qué? Porque esto es un asunto crucial, hermanos. O sea, ¿por qué es crucial? Porque era sábado. Si ellos admiten que fue un milagro, entonces este es un profeta que viene de Dios. Si no admiten esto, ¿cómo se explica semejante señal? Y si todo esto viene de Dios, entonces para ellos, en su mente, ¿cuál es el significado del sábado en realidad? Si Dios sana el sábado, entonces ¿por qué tenemos que guardar el sábado tan tradicionalmente como lo hemos venido haciendo? ¿Es más importante la ley que la misericordia? ¿Cuál es el objetivo del sábado entonces? Jesús a propósito sanaba en sábado para dar a entender que en el sábado Dios podía bendecir a su pueblo según su beneplácito en las necesidades cotidianas y personales de cada uno. Entonces, los padres del ex ciego no tenían idea de cómo que su hijo veía ahora. Y el temor que les tenían los fariseos era una cuestión social. Si los fariseos tenían alguna cosa que acusar a alguien, agárrate, porque ellos te tachaban, te señalaban y recomendaban para que seas excluido del ámbito social de todas las esferas de la sociedad. Porque los fariseos eran los que prácticamente manejaban el monopolio religioso de la época. Continuamos, versículo 20. Sus padres respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero que cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. Entonces la respuesta de los padres del que había recibido la vista confirmó que el hombre nació ciego, era verdad, ¿no? Y es decir, no había duda de que este hombre era hijo de ellos y que era ciego, y ahora sus padres asombrados confiesan que ahora ve, ¿no? Los padres están siendo los testigos de su propio hijo. Pero sin embargo, por miedo a los judíos y las represalias que los fariseos pudieran tomar contra ellos, le dijeron, él ya es mayor, pregúntenle a él. Él puede responder por sí mismo, él puede dar sus propias explicaciones. Entonces parece que le tenían más miedo a los fariseos que a los romanos. Era impresionante. El miedo que le tenían a los fariseos era impresionante. Y eso, el versículo 22 muestra que los judíos ya tenían una consigna. ¿Cuál era la consigna? Si alguien confesaba que Jesús era el Mesías, sería expulsado de las sinagogas. O sea, ya esta era una cuestión de persecución. Estando el mismo Jesús allí, ya empezaron a perseguir a quienes empezaron a creer en él estando en vida. Si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, era expulsado de las sinagogas. Y las sinagogas eran los centros de adoración, porque no todos podrían ir al templo directamente, y las sinagogas eran reuniones previas donde los fariseos se reunían para hacer comunión también y estudiar también la palabra. Entonces era difícil que te expulsen de una sinagoga, y era mal visto también. Entonces todas estas cosas ya rayaban con el sectarismo impositivo, sin libertad de creencia personal. Los fariseos se creían los dueños de la religión y los guardianes de la doctrina. Por eso es que Jesús los criticó duramente y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ellos trataban de hacer un prosélito, y como dijo Jesús, cuando lo hacen prosélito lo hacen más hijos del infierno, porque le imponen cargas a las personas que ustedes ni siquiera con un dedo quieren llevar. Y esto era el monopolio religioso que los fariseos tenían. Era terrible. Y los padres, muertos de miedo, pregúntenle a él, nosotros no sabemos nada, para que no los expulsaran. Versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, entre comillas, o sea, habla la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió, el ciego respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos?
y le injuriaron. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Interesante. Nosotros sabemos que Dios hablaba a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. En el versículo 24, los fariseos, no contentos con la respuesta de sus papás, volvieron a llamar al ex ciego, ¿no? Y le pidieron que dé gloria a Dios y diga la verdad. Ellos estaban tratando de presionarlo para que se retractara de su testimonio acerca de Jesús, y era una advertencia para que admitieran su culpa de haber reconocido a Jesús, a quien ellos llamaban pecador. Para ellos, solo un pecador podía quebrantar el sábado. Por eso no lo relacionaban. No puede ser este el Mesías porque quebranta el sábado, ¿no? El ex ciego se impacientó, ¿no? Y le dice, ya les había dicho cómo había sido sanado, pero ellos no habían querido oír. Es decir, no le creían y pensaban que mentía. Tal vez el hombre ya, el ciego, cansado de que le hayan preguntado lo mismo como más de 3 veces, de repente les dijo, ¿acaso ustedes también quieren hacerse sus discípulos? ¿No? ¿Por qué? Porque en la mente del hombre ellos estaban preguntando mucho, porque se interesaban en volverse de repente sus discípulos a causa del semejante milagro que habían presenciado. Ahora, los versículos 28 y 29 reflejan el carácter prepotente de los fariseos, ¿no? Primero, lo injuriaron, ¿no? Y lo calumniaron. ¿Por qué? Porque él no era discípulo de Jesús. Y le dijeron, tú eres discípulo de él, nosotros no. Y lo injuriaron, es decir, lo insultaron. El ex ciego, ¿no? El que había recibido la vista, no era discípulo aún de Jesús. Pero ellos se colocaron bajo la cobertura de Moisés y compararon a Jesús con Moisés. Ellos reconocían que por medio de Moisés Dios dio las leyes, pero no reconocieron que el mismo Moisés les había hablado del profeta que había de venir. Además, Jesús ya les había dicho en oportunidades anteriores que Moisés había escrito acerca de él mismo. Porque él dijo, ¿no? Porque si creéis a Moisés y a sus escritos, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Entonces, su ignorancia de estos fariseos ya no era una ignorancia escritural, sino simplemente voluntaria. A pesar de la evidencia, querían negarlo. A pesar de que veían las señales que podían aseverar que Jesús venía de Dios, ellos no querían aceptar, ¿no? O sea, sin reflexión alguna, prepotentemente, ya era una cuestión de la voluntad, ¿no? O sea, sí o sí, este no es el Mesías, y punto. Entonces, el mensaje que ellos quieren dar a Jesús es, no nos importa lo que hagas. Si no respetas nuestras tradiciones, tú no puedes venir de Dios. Porque en nuestras tradiciones, tú no puedes hacer milagros el día sábado porque está prohibido, ¿no? Pero Jesús había dicho en más de una oportunidad que Él era el yo soy del Antiguo Testamento. Versículo 30. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros sepáis de dónde sea, que vosotros no sepáis, perdón, de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo excomulgaron. Interesante el razonamiento del ex ciego, del hombre que había recibido la vista. Porque, de acuerdo a la lógica del mendigo, en los versículos 30 al 33, de acuerdo a su lógica, este mendigo era una persona que entendió el portento, o sea, nunca había visto, ahora ve, ¿de acuerdo? Y era un portento único. No se había visto en la historia que alguien había, siendo ciego de nacimiento, recobrado la vista. Entonces, él dijo que había oído, que no había oído que nadie, siendo ciego, recibiera la vista. Entonces, su razonamiento era que Dios, no concede las peticiones a los pecadores, sino a los justos. Por lo tanto, él está seguro que Jesús viene de Dios. De otra forma, no podría hacer esta clase de milagros. ¿No es cierto? O sea, en el razonamiento del mendigo es, si ustedes dicen que él es pecador, entonces, ¿cómo es posible que haga tantos milagros? No puede ser, pues. Es imposible. Entonces, por eso él decía, es posible que venga de Dios, porque Dios no oye a los pecadores. Ahora, hay muchos que toman esta frase, Dios no oye a los pecadores, del versículo 31, como doctrina, ¿no? Es decir, efectivamente, Dios no oye a la gente que no es cristiana. Pero hay que tener alguna delicadeza y cuidado en enseñarlo así. ¿De acuerdo? Porque si nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, por ejemplo, podemos hablar de Cornelio, el centurión romano, ¿no? Que era un gentil idólatra, y de alguna manera tenía obras y hacía muchas cosas y era temeroso de Dios según su sabiduría. De repente adoraba a Dios, pero también a las deidades romanas.
Y cuando él estaba en un problema existencial, tal vez, no sé, este Cornelio sale a la azotea y recibe una revelación de Dios. Y dice, anda, trae a Simón que está en tal ciudad, todo, y por acá, por allá. Y le dice el ángel, porque tus buenas obras y tu oración han sido oída. Y tus obras han sido expuestas y evaluadas delante de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios oye o no oye a los pecadores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios puede oír a una persona que clama en su ansiedad, en su miseria, y Dios le va a decir, no, tú no eres cristiano, a ti no te puedo escuchar? ¿Qué podemos decir al respecto? Hay que tener cuidado cuando hablamos así tan dramáticamente, tan tajantemente, ¿no es cierto? Entonces los fariseos, al verse enseñados, entre comillas, por el ex ciego, solo lo insultaron de nuevo, lo expulsaron de la sinagoga. Ellos creían que su ceguera se debía a algún pecado específico. Es decir, cuando le dicen, tú naciste del todo en pecado y nos vienes a enseñar a nosotros. Interesante, ¿no? Ahora, olvidaron, por ejemplo, qué pasó con Job. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Dios de Job? ¿Has visto a Job cuando Satanás estaba dando vueltas por la tierra y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? De andar la tierra y de andar por ella. Y Dios mismo hace crédito de Job y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón temeroso de Dios, recto, apartado de mal. Varón perfecto. ¿Y por qué Dios habla así de una persona que, entre comillas, no es, o no tiene el Espíritu Santo, no nació de nuevo? Es interesante, ¿no? Es interesante la perfección según la perspectiva de Dios, ¿no? La perfección según la perspectiva de Dios no implicaba la impecabilidad, sino que una persona cuando pecaba presentaba los sacrificios adecuados por dichos pecados. Entonces, esto también es bueno, materia de otro estudio. Pero ellos se olvidaron de esto, de Job, y le dicen al ciego, tú naciste de todo en pecado y nos vienes a enseñar a nosotros. Es imposible. Sin embargo, estaban equivocados. ¿Cómo era posible que alguien que naciera en todo en pecado, ¿no? ¿Cómo era posible que alguien naciera del todo en pecado? ¿Cómo es posible? La pregunta sería, ¿acaso una persona, ¿no? que está en el feto, que está en el vientre de su madre como feto, puede pecar voluntariamente al menos? Toda persona, nosotros sabemos que toda persona nace con una naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Pero es imposible que un bebé cometa pecados al nacer, ¿no es cierto? Pero tal vez los fariseos creían que ellos de repente nacían santos y versus otros que sí nacían en pecado. ¿Por qué le dicen tú naciste todo en pecado y nos vienes a enseñar a nosotros? Interesante, ¿no? La perspectiva de los fariseos completamente equivocada. Versículo 35, hermanos, continuamos. Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. En el griego él se postró frente al piso, se postró delante de Jesús. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Interesante. En el versículo 35 Jesús supo que lo habían expulsado y en el griego la palabra hallándole indica que Jesús lo estaba como buscando. Tal vez el ciego, después que recibió la vista, se fue a su casa, darle la noticia a sus papás y de pronto regresó al templo o regresó a la sinagoga para darle adoración a Dios y se encuentra con que la gente lo intercepta y le dicen, ¿cómo es que ves ahora? Vamos a hablar con los fariseos. Los fariseos lo interrogan, no le creen, mandan a llamar a los papás, tampoco le creen a los papás. Entonces hablan con el mismo ciego y le dicen, tú naciste todo el pecado, no nos puedes enseñar a nosotros somos descendientes, discípulos de Moisés y tú eres discípulo de Jesús. Y el ciego dice, pues yo ni siquiera lo conozco. Todo esto estaba sucediendo. Entonces, cuando Jesús ve que ya lo expulsaron al ciego, Jesús lo intercepta, lo estuvo buscando. O sea, los fariseos, en vez de glorificar a Dios por semejante milagro y reconocer al menos la posibilidad de que todo esto fuera cierto, lo expulsaron de la sinagoga. Entonces, ¿para qué tener líderes religiosos así? Mejor me vuelvo ciudadano romano. Hubiese pensado, ¿no? El ex ciego, ¿no? El mendigo. Al menos eran más considerados en respetar las diferentes creencias, ¿no? del pueblo. Entonces, la pregunta de Jesús, cuando le preguntó al ciego, ¿no? Lo confrontó consigo mismo. Algunos estudiosos interpretan de diferentes maneras esta pregunta. Por ejemplo, parafraseando, ellos hacen la pregunta de esta manera. ¿Crees tú, a pesar de la crítica de otros? Otra manera sería,
Ciertamente tú crees, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, algunos manuscritos dicen que en vez de decir, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Algunos manuscritos dicen, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? En vez de decir el Hijo de Dios, dice el Hijo del Hombre. Entonces, el mendigo respondió con honestidad, que no lo conocía, solo sabía que él se llamaba Jesús. Entonces Jesús se le revela de manera personal, y el que había sido ciego estaba dispuesto a reconocer que el que le dio la vista venía de Dios. Su respuesta revela que estaba dispuesto a aceptar y reconocer al Mesías, pero no tenía idea de que Jesús sería aquel Mesías. Entonces en los versos 37 y 38 se ve claramente cómo el mendigo tuvo convicción y no dudó en creer y adorar a Jesús. Esta escena era un poco bochornosa. ¿Por qué? Pues nadie se postraba para adorar a ningún rabino. No tenían esa costumbre los hebreos. No se postraban en adoración con la frente en el piso, tirados en tierra frente a las personas. Y cuando el ciego lo hizo, Jesús no lo impidió. Entonces, esta escena era un poco bochornosa. Nadie se postraba frente a los rabinos o a los maestros. Y lo más desafiante era que Jesús no impidió la adoración. Y esto a pesar de que todos estaban mirando. Incluso sus propios discípulos de Jesús estaban viendo la escena. Entonces, la gente y los fariseos estaban viendo que el que había sido ciego ahora veía y estaba postrado frente al Señor. Y el Señor no le dijo, levántate. Recibió la adoración. Y en el versículo 39 Jesús le dice algo que es muy significativo. Y dice que Él ha venido no a juzgar, pero sí para juicio, en el sentido de que si su testimonio y su persona son rechazados, entonces el justo juicio de Dios caerá sobre aquellos que niegan que Jesús es el Mesías. Por eso Jesús dijo en otras oportunidades, si no crees en mí, ya estás condenado, ya has sido condenado. ¿No es cierto? Entonces hay que entender el mensaje de esta sanidad. Los versículos 40 al 41 se pueden analizar de esta manera, ¿no? Porque Jesús, en los versículos 40 al 41 dice, el versículo 41 Jesús dice, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces estos versículos se pueden analizar de esta manera. Primero, los que no ven y recobran la vista son los que, admitiendo su incapacidad e inhabilidad, confían en Jesús para su salvación, como lo hemos hecho nosotros, hermano, ¿no? Ahora, los que ven y son cegados son aquellos cuya confianza en sí mismos y su orgullo religioso o filosófico los enceguece y no ven las maravillas de Dios hechas por medio de Jesús, el Señor. Jesús no los condena haciéndolos ciegos. Ellos se ciegan a sí mismos al rechazarlos. Y obviamente Satanás contribuye con su ceguera, como está en 2 Corintios 4:4, que dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y es interesante. Entonces, no solo los ciegos físicamente necesitan a Jesús, sino los ciegos espiritualmente también. Hay gente ciega, hermanos, espiritualmente. Con esto estamos terminando ya. ¿Cuánta ceguera hay en la gente que nos rodea? ¿Cuántos ciegos conocemos que tienen los ojos bien abiertos, pero que no ven? No pueden observar. Que tienen todo el corazón y la disposición, pero no hay quien les predique. ¿Cuántos ciegos de eso tenemos que nos rodean? Hay personas ciegas del corazón. Están ciegas en su corazón, están endurecidos, están mutilados. Han sufrido penumbras o abusos en su infancia y están mutilados emocionalmente. Este ciego estuvo mutilado de repente desde que nació, no tenía ojos, el Señor le dio nuevos ojos. Y hay personas que están mutiladas del corazón. Nacieron y de repente hubo un trauma en su niñez que les mutilaron las emociones. Son incapaces de amar, de perdonar. Y Jesús ha venido para librar a los cautivos, para darnos la expresión máxima de su amor, su compasión, y que nosotros reconozcamos que Él es el único Dios y Salvador que nos ha sido ofrecido por Dios, el Padre. Entonces, tenemos que llevar la luz de Jesús y mantenernos en la brecha, hermanos queridos. Es lo que tenemos que hacer. Estamos viendo que el mundo, como dijo el profeta Daniel, ¿no? La ciencia aumentará y muchos correrán de aquí para allá. Estamos viviéndolo, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo la iglesia está siendo perseguida en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes. La iglesia, los cristianos están siendo aprisionados, están siendo asesinados. Gracias a Dios que aquí nosotros estamos, entre comillas, pasándola lindo, pero puede llegar un momento en donde puede haber una persecución.
¿no? Los gobiernos socialistas o los gobiernos con estas ideologías o filosofías impositivas quieren amordazar y callar a la iglesia porque la iglesia es quien se opone a este tipo de depravaciones. No nosotros, es el Espíritu Santo por medio de nosotros, quien no está de acuerdo con todas las depravaciones que el mundo está proponiendo, que son legítimas o son normales. No podemos ceder, tenemos que estar en una brecha. Y así como este ciego recibió la vista, ¿cuántas personas están ciegas que nosotros conocemos? Tengamos el valor, hermanos, de predicarles a estas personas, de llevarlos hacia la luz. Seamos nosotros vehículos por los cuales las personas puedan llegar a un conocimiento de Dios, por medio de lo que podemos decirle y también por medio de nuestro testimonio. La manera en la que nos comportamos, como ya he enseñado en otros estudios. Nosotros somos el carácter de Dios para un mundo que no conoce al Señor. Como nos juzgan a nosotros, juzgan a Dios. Y cuando juzgan a Dios conforme a nuestro comportamiento, no quieren saber nada con Dios. ¿Por qué? Porque dicen que Dios es así como son estos cristianitos, así también es Dios, no quiero saber nada con Dios. Entonces tenemos esa responsabilidad, por eso Pablo dice que somos embajadores. Entonces, hermanos, hasta hoy, hasta ahora, estamos terminando el capítulo 9. En la próxima semana continuamos con el capítulo 10. Déjenme hacer una oración de despedida y luego los saludos. Señor Jesús, gracias por esta porción de tu escritura, Señor, de tus palabras. Gracias porque abriste los ojos de ese ciego, Señor, y también del mismo modo abriste nuestros ojos cuando te conocimos, Señor. Tú nos buscaste, Señor, te presentaste frente a nosotros y nosotros dijimos, sí, Señor, creo. Nos postramos y te adoramos, como lo venimos haciendo, Señor, todos los domingos cuando te adoramos en nuestros servicios por internet también. Y de manera personal, familiar también, Señor. Queremos orar por las personas, Señor, que no te conocen, que nosotros conocemos, que sabemos que se están perdiendo, para que tú los rodees con tu amor, Señor. El ciego dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero tenemos testimonios en la palabra de Dios que tú tomabas en cuenta muchas bondades de algunos que no te conocían y los encaminabas hacia Cristo Jesús. Por eso que Jesús decía que nadie puede venir a Él si el Padre no lo envía, por la gracia y la misericordia que tú ves en los corazones humildes. Como dice Santiago también, que tú das gracia a los humildes, pero resistes a los soberbios. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos de que en medio de todo esto tú te estás glorificando y tu iglesia se está alimentando, Señor. Danos el valor, danos el empuje para continuar, Señor, por encima de cualquier preocupación, desilusión a nivel nacional, a nivel global, Señor. Danos la certeza de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.